Bienvenidos los que ya estamos en este lugar, en esta amada congregación, y usted que lo hace conectándose a través de las diferentes plataformas, le agradecemos y le bendecimos desde Iglesia Centro de Misiones en San Salvador, El Salvador. Le bendecimos. Amén. Bueno, continuamos todas las semanas. Este día estamos estudiando, en este caso, las doctrinas bíblicas. Hemos sistematizado la enseñanza en 10 grandes doctrinas. Estamos con la primera doctrina, que es la doctrina de Dios. Ya tuvimos 3 entregas y hoy tendríamos la cuarta y última entrega de la doctrina de Dios. Quiero invitarle a abrir sus Biblias vamos a leer, gloria al Señor, Mateo capítulo número 3, número 13 en adelante al 17, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. He aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oremos. Padre que estás en los cielos, te suplicamos que nos des la bendición de entender tu palabra. Ella dice, Señor, que las cosas que son del Espíritu han de ser discernidas espiritualmente, y que el Espíritu Santo es quien acomoda lo espiritual a lo espiritual. Por lo tanto, entendemos que esta verdad no es algo que podemos aceptar, digerir de manera racional, porque va mucho más allá de nuestros límites y es parte de esa profundidad gloriosa que hay en ti. Háblanos y edifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Como dije, estamos con la entrega número 4, que titulamos La Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios. Hay verdades de las Sagradas Escrituras que para entenderlas debemos hacer una investigación, una exégesis y una hermenéutica profunda, un trabajo investigativo. Hay que leer y conocer los idiomas bíblicos, en este caso pues el hebreo y parte de arameo en el Antiguo Testamento y griego del Nuevo Testamento. Y ese trabajo está bien para la erudición teológica, para el desarrollo o el trabajo investigativo, para las ponencias específicas en los eventos también específicos, y da para un debate exhaustivo. Digo esto porque el tema no es fácil y la iglesia del Señor está dividida en tocante a este tema. No toda la iglesia cree en la Trinidad, sino que algunas congregaciones, denominándose cristianas o denominándose evangélicas, le han apostado a lo unicitario,
Es decir, la creencia de una persona, una sola unidad, y en tal caso, o se anula dijésemos, la persona del Padre y la del Espíritu para quedarnos con solo Jesús, o se anula la persona del Espíritu Santo y la persona del Hijo para quedarnos con solo Dios, el Padre, y haciendo de Cristo una criatura, y también dejando al Espíritu Santo no como persona, sino como una cosa, como una energía. Tal es la interpretación de algunos sectores de la iglesia. Y otros sectores han entendido claramente el número de 3 personas que conforman la deidad. Definitivamente esto está más allá de nuestra capacidad, de nuestro raciocinio, de nuestro entendimiento, de nuestra inteligencia, y creo yo que hay dijésemos, teólogos doctos, capaces, y son excelentes expositores, pero nunca van a convencer al 100% de la congregación llamada cristiana alrededor del mundo. Siempre vamos a tener divisiones. Entonces, yo creo que esta verdad es tan profunda y misteriosa que la vamos a entender así en todo su esplendor y absolutez hasta que estemos allá con el Señor. Ahí se nos van a aclarar cantidad de misterios. No vale la pena entonces perder la cabeza y convertir la iglesia como en una guerra de las galaxias, donde un pastor le tira a otro, uno interpreta de una manera y le tira al otro, y otro sataniza a otro. No vale la pena. Es mejor quedarnos con un evangelio cristocéntrico, en el que se reconoce la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, cuya sangre limpia al más vil pecador, y que Cristo es el único mediador entre el hombre y Dios, reconciliándonos con Dios, y que Cristo es el Dios hombre que fue ungido para tal obra redentora, y que la sangre de Cristo y no nuestras obras son las que nos limpian el pecado, y que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas por medio del arrepentimiento y toda la obra del Espíritu Santo en nosotros, y que estamos esperando el arrebatamiento, que la trompeta suene y que el Espíritu Santo nos levante de esta tierra a los muertos, resucitándolos, y a nosotros con ellos, transformándonos y elevándonos a la presencia del Señor. Así es de que esa es la esperanza. De ahí pues interpretaciones, muchas veces no vamos a salir de esto, ¿no? Así que debo decir que todos nuestros estudios no tienen por objetivo generar pues esa discusión, ese debate, ese, como a algunos les gusta, hagamos un esgrima bíblico. Es decir, el esgrima, ya usted sabe que es un sable, no sé cómo lo llaman, en donde un contrincante lucha con otro. No, aquí no se trata de luchar con nada, aquí se trata de abrir el corazón y entender la revelación de Dios. Si quiere espadear, ahí nos vemos. Dios le bendiga. Amén. No, aquí no se trata de eso, se trata de conocer la verdad de Dios y de que la palabra nos deje una edificación espiritual. Por lo tanto, nuestros estudios son netamente devocionales, que nos alimenten. Entonces, la Trinidad de Dios, la palabra Trinidad, debemos comenzar diciendo que muchos satanizan la doctrina por el hecho de que la palabra Trinidad no aparece en la Sagrada Escritura, no está ahí. Y dicen, muéstreme que la Trinidad es bíblica, enséñeme dónde aparece la palabra Trinidad. No, miren,
la palabra Trinidad en sí es simplemente un término teológico compuesto de dos palabras, tres, y la desinencia que hace referencia a la divinidad. Una divinidad revelada en tres personas. Eso es lo que significa la palabra Trinidad. Entonces la palabra como tal no aparece en la Biblia, no la busque, no la va a hallar, ni siquiera en Proverbio 35:15. No va a aparecer la palabra Trinidad por ninguna parte de la Escritura. ¡Ah, ya ve! ¿Lo reconoce? Sí, lo reconozco, no aparece, pero la verdad sí aparece. O sea, que no aparezca la palabra no significa que no exista. Es como, tal vez el ejemplo lo estoy estirando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el libro de Esther. En el libro de Esther no aparece Dios por ningún lado. Lea todo el libro de Esther y ahí no existe Dios. Es decir, no habla de Dios, no lo menciona, ni con el nombre de Él, ni con el nombre de Elohim, ni con el nombre de Yahweh, ni Adonai. No menciona a Dios en todo el libro. Pero cuando usted lee el libro, usted tiene una exposición majestuosa o magistral de la soberanía de Dios, a pesar de que el nombre de Dios no esté plasmado en el libro. Entonces no importa si la palabra es un término utilizado posteriormente en las escuelas de interpretación para referirnos a una verdad que sí aparece en la Biblia. Entonces, aunque la palabra Trinidad no está así como tal en la Escritura, sí la verdad a la cual nos referimos con el término teológico Trinidad. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Luego, queremos señalar que la definición de esta doctrina es que adoramos a un solo Dios, pero que ese Dios, en Él hay tres personas completamente diferentes la una de la otra, pero que no obstante y ser diferentes, los tres son uno. ¿Y eso cómo se entiende? No use la lógica, ni la física, ni la matemática. Lo único que nos catapulta, tal vez la cuántica, pero la lógica no, o el razonamiento humano tampoco. Y es por ello que algunos han tergiversado la doctrina y existen por lo menos tres ideas falsas con respecto a la Trinidad. Entonces veamos primero estas tres ideas falsas. A veces para tener mayor resplandor del blanco hay que considerar el negro, porque cuando se pone el blanco a la par se luce. Entonces veamos el negro, veamos las ideas erróneas o falsas con respecto a la Trinidad de Dios. En los primeros siglos hubo movimientos que le apostaron por una creencia, como dije, que se le denomina el unitarismo. En el unitarismo, como ya expresé anteriormente, hay dos extremos. El extremo de aquellos que dicen que el nombre de Dios es Jesús y que ese Jesús es el que se manifestó en el Antiguo Testamento y que en el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo Testamento como Hijo y en el período de la iglesia como Espíritu Santo. O sea, el esfuerzo por querer hacer que Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis sea Jesús. De hecho, así se llama el error, solo Jesús. Lamentablemente es un error.
este tipo de creencia también se le denomina la Trinidad modalista. Modalista. ¿Qué significa? Imagínense el ejemplo que algunos ponen, ¿no? Dicen, vaya, hablemos de una mujer, ya que hay mayoría de mujeres acá en la congregación. No, oye, somos varios hombres, casi estamos a tiro de empate. Pero pensemos en una mujer profesional que se levanta muy temprano en la mañana y se va a su lugar de trabajo, y en su lugar de trabajo es médico, es doctora, y entonces se pone el atuendo, su gabacha, su estetoscopio, ¿se llama? ¿O tetoscopio? ¿Cómo? Su tetoscopio y todas las herramientas médicas que lo caracterizan, y usted de una vez lo ve por el pasillo y usted dice, ahí viene la doctora. Se sabe que ella es. Pero se va de su lugar de trabajo y llega por la tarde a su casa. En la casa no va a andar todo el tiempo que esté con la familia, con sus hijos, no va a andar con la gabacha, ni con el tetoscopio, ni con las herramientas. Se las quita y se pone las pantuflas, se pone ese poderoso short, y en su casa es mamá y es esposa. Pero luego le toca ir a la iglesia, y a la iglesia no lleva la misma presentación que tiene cuando está en casa, ni tampoco cuando está ya en su profesión, sino que se pone la indumentaria evangelia, y ya llega a la iglesia, que desde que a usted la ven de lejos, dice, esa es hermana, esa es evangelia, esa es cristiana. Entonces dicen, así como una persona puede cambiar de modo o de forma, así también Dios cambia de forma. Se viste en el Antiguo Testamento de padre, se viste en los evangelios de hijo, y desde los Hechos de los Apóstoles hasta hoy se viste de Espíritu Santo. Lo que cambió es el modo, pero sigue siendo el mismo. Se oye bonito, pero es un error, un total error, porque significa que solo hay una persona, y que esa misma persona se cambia de formato, se cambia de presentación. Y significa que no habría ninguna diferencia entre uno y otro, y no podrían actuar simultáneamente, porque es el mismo. Para hacerla de padre, pues primero se quita el traje de hijo y de espíritu para hacerla de padre. Después, para hacerla de hijo, se quita el traje de espíritu y de padre, y al final se quita el traje de padre y de hijo para hacerla de espíritu. O sea, es como estar cambiando de modo. O sea, eso no es bíblico. No es bíblico. Pero eso es un error postulado por los unicitarios en el esfuerzo de hacer ver que Dios es solo uno. Y el asunto es que en la práctica veterotestamentaria de la Shema, diga conmigo Shema, Shema Israel. La Shema Israel es una confesión. Es una confesión, es una oración, una frase que ancla los pies del pueblo de Dios sobre roca firme. Y la Shema dice de esta manera: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Entonces Dios es uno. De eso no le quede la menor duda. Dios es uno. Ahora, el asunto es que el tetragramatón, que es el nombre de Dios en una gramática de 4 letras hebreas, Yod, Hei, Vav, Hei, Yod, Hei, Vav, Hei, YH, WH para nosotros. ¿Qué es el YH, WH, o qué es el tetragramatón? ¿Qué es el Yahweh judío?
Nosotros pronunciémoslo Yahweh porque para pronunciar el hebreo la lengua se nos traba, entonces hagámoslo como podamos, no hay problema. Pero el asunto es que el nombre Yahweh significa el yo soy, el que tiene existencia en sí mismo. En otras palabras, el creador y sustentador de todas las cosas. Ahora, ¿quién es Yahweh? Yahweh es el nombre de Dios. De Dios. Ahora, ¿el Padre creó todas las cosas? Sí. Pero también dice la palabra que el Hijo creó todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas, dice Juan capítulo 1. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida se reflejó a los hombres. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Entonces, ¿quién creó el mundo? ¿Lo creó Jesús o Jesucristo o Cristo? Por supuesto que Cristo es creador. Y cuando el mundo estaba desordenado, ¿quién era el que andaba haciendo el proyecto de creación? Era el Espíritu Santo. Entonces, en la Biblia se reconoce como creador al Padre, pero también al Hijo, pero también al Espíritu. Y si hablamos de todos los atributos que hemos hablado en las entregas pasadas, atributos no relacionados como su espiritualidad o su infinitud o su inmensidad, se aplica al Padre, se aplica al Hijo y se aplica al Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando decimos Yahweh, el autoexistente, el que tiene existencia en sí mismo, es un nombre de Dios que encierra prácticamente a las tres personas de la Trinidad. O sea, es un error decir que Yahweh es el Padre, o que solo es el Hijo, o que solo es el Espíritu, solo es el Padre. No, es un nombre en el que las tres personas coinciden en todos los atributos divinos. Amén. Entonces, por lo tanto, pues el unitarismo es algo debatible, descartable y es prácticamente un error. Pero hay otro movimiento que fue más enfático, que es el sabelianismo, que este sí adoptó la Trinidad modalista, de la cual ya hablamos. Y lo peor es una idea errónea del triteísmo. Triteísmo, la creencia de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Por lo tanto, nosotros adoramos ¿cuántos dioses? 3, dice el triteísmo. Porque adoramos al Padre, que es Dios, al Hijo, que es Dios, y al Espíritu, que es Dios. Entonces son 3, triteísmo. Pero todas esas, como dije, son enseñanzas erróneas. Ahora bien, ¿cómo nosotros encontramos en la Sagrada Escritura la revelación de esta Trinidad? Primero, usted se va a leer en su casa Génesis capítulo 1 y versículo número 26. En Génesis 1:26 dice ahí que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Era una conversación. Por supuesto, no es un monólogo, porque si hubiera sido un monólogo, se hubiesen utilizado pronombres singulares, artículos singulares. Y en lugar de decir hagamos, diría haré al hombre. Haré, individual, personal, unicitario.
Pero el hagamos es plural, lo cual significa que era una conversación entre dos o más personas. Ahora bien, algunos dicen que cuando la escritura dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre, de seguro Dios estaba hablando o con los querubines, o con los serafines, o con los seres vivientes, o con algunos otros de la creación angelical. Pero hay un problema. Supongamos, esta es una suposición, supongamos que el Señor estuviese hablando con los querubines. Santo, 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 decían los querubines. ¡Querubines! ¡Reunión! No, los querubines son obedientes. Yo digo, pastores, reunión. Mire, mejor se van rápido. ¿Quién va a predicar hoy? ¡Uy! Una desgracia. El Señor nos ayude. Pero el Señor decía, querubines, en el supuesto, reunámonos. Miren, querubines, hagamos al hombre, formemos al hombre, diseñemos una creación terrenal. Y los querubines le hubieran dicho, ¿cómo no, Padre? Démosle con todo. En ese momento, los querubines hubiesen ascendido al nivel de co-creadores. O sea, los querubines serían creadores a la par del Padre. Y en el momento que ellos son creadores, ¿serían qué? Dioses. Serían dioses. Porque el único que puede crear es Dios. Así comienza la Biblia hebrea. Bereshit Elohim bara, que significa en el principio, Bereshit Elohim bara, Dios creó. Amén. Entonces el único creador es Dios. Por lo tanto, las personas que estaban participando de esa conversación, de ese diálogo, de ese conversatorio, eran las personas de la deidad, que participaban de la misma esencia y de la misma sustancia. Hay dos palabras griegas. Una palabra es homoousios, que significa de la misma sustancia, y homoiousios, que lo único que se le agrega entre las O es una I intercalada. Homoousios, misma sustancia, y homoiousios, que es una sustancia semejante o parecida. Si nosotros decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu son homoiousios, estaríamos diciendo que tienen sustancias semejantes o parecidas. Pero eso también estaría diciendo que no son de la misma sustancia. La palabra correcta y que aparece en el griego bíblico neotestamentario es homoousios, que significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma esencia, son copartícipes de la misma esencia, por lo tanto de la misma deidad. Entonces, después de Génesis capítulo, ¿cuánto dije? 1:26. Nos vamos hasta Génesis capítulo 11, cuando aquel primer trastornado, ¿se acuerdan de Nimrod? Poderoso cazador delante de Jehová, dice la escritura, que se debe interpretar como un tipo con visión de reino que estaba en contra de Dios y que levantó la torre de Babel. Y entonces ahí nuevamente dice que Dios dijo, descendamos y confundamos ahí sus lenguas. Entonces dice que Jehová descendió. ¿Quién era Jehová? Las personas que estaban participando de esa conversación descendieron y confundieron las lenguas. Ahora bien, el nombre hebreo
Ya dije, Yahweh, tetragramatón, significa yo soy el que soy, el autoexistente, creador y sustentador de todas las cosas. Pero otro nombre de Dios en la escritura veterotestamentaria es El. Dígalo conmigo, El. Y ese El, que para nosotros así de sencillo, una E y una L, El, significa Dios. Y aparece en muchas citas bíblicas el nombre El, Dios. Pero hay otra palabra que pluraliza este El y es Elohim. Elohim. ¿Cuántos han escuchado ese nombre? Bueno, aquí en El Salvador había una misión, o no sé si todavía, vea, que se llamaba Elohim o se llama Elohim, que iba para arriba, ¿va? No sé si todavía va para arriba o para dónde va. Pero aquí había una misión cristiana con ese nombre. Bueno, el punto es que Elohim es el plural de Él. Pero hay un problema. Y es que cuando en la Biblia se traduce Él, es traducido Dios. Y cuando aparece la palabra hebrea Elohim, también se traduce Dios en singular, ambas, Dios en singular, queriendo decir que Dios está revelando que aun y cuando Elohim apunta a pluralidad, esa pluralidad se mantiene en una sola esencia, que Dios. Esto está difícil, hermano. No sé si me estoy explicando. Enciendan los ventiladores, hermano, y abran bien las ventanas, que siento que hay una humazón ahorita. Aleluya. Porque es difícil para aquel que lo quiere entender así, solo con la masa gris. Vamos a ver 2 por 2, 2 por 2. No, esto es por fe. La palabra hay que recibirla en el Espíritu. Ahora, ¿cómo salimos de este embrollo? Esto está fácil. Desde el Antiguo Testamento aparecían los tres. Primero aparece en Génesis 1:2. En el 1:1, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Verso 2. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y quién? El Ruach de Elohim. Diga Ruach, que se le enrede la lengua ahí, que se le enrolle. Ruach de Elohim. Dígalo. El Ruach de Elohim. Es la palabra hebrea, correcto. Ruach de Elohim. ¿Qué quiere decir? El Espíritu de Dios. Ahí aparece el Espíritu Santo. Y aparece el Espíritu Santo. Pero también hay una palabra, un término teológico que conocemos como teofanía, y si usted quiere, cristofanía. ¿Qué es una teofanía o una cristofanía? Una teofanía es Dios manifestándose en forma humana. ¿Me explico? Entonces, vemos que Dios se presentó a Manoa, a la mujer de Manoa. Y la mujer de Manoa llamó a Manoa y tuvo el chance de conversar con él. Jueces capítulo número 13 en adelante. Pero también se le apareció a Josué, capítulo número 5. Búsquelo en casa. Él mira al varón de la espada desenvainada. Y aparece también en diferentes momentos con el nombre de
el ángel de Jehová. Dígalo conmigo. El ángel de Jehová. Ese denominado ángel de Jehová es lo que Juan en el Evangelio o en el Nuevo Testamento se describe como el Logos. La palabra hebrea es Mashiach. Dígalo conmigo. Mashiach. Para que no se enrede mucho, Mesías. Pero en hebreo, Mashiach. Yeshua HaMashiach. Jesús el Mesías. Es que aquí estamos aprendiendo. Yeshua HaMashiach. Jesús el Mesías. Hebreo, Antiguo Testamento, Mesías. Mashiach. Nuevo Testamento, griego, la palabra es Cristo. Dígalo, Cristo. Tanto el Mesías del Antiguo Testamento hebreo como el Cristo del Nuevo Testamento en griego significan lo mismo. Significan el ungido. Y ese ungido es el que en Lucas 4 abre el libro y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo que me ha ungido y me ha enviado. Entonces ese ungido es el Cristo. Entonces Juan lo describe como el Logos. La palabra Logos, dígalo conmigo, Logos. Las letras griegas son lambda, que para nosotros es la letra L. Lambda. Omicron, que para nosotros es la letra O. Omicron. Gamma, que para nosotros es la letra G. Omicron, que es la O, para finalizar con la letra sigma, que para nosotros es la letra S. Entonces, transliterado, para nosotros, Logos. Logos. Ahora, ese Logos actuó desde el Antiguo Testamento. Y dice Juan, cuando habla en su introducción, dice: en el principio era el Logos. Y el Logos estaba con Dios. Y el Logos era Dios. Esa palabra ha sido traducida como verbo en nuestra Biblia. ¿Me explico? Entonces se reconoce que allá en el principio había una persona diferente al Padre que participaba de la deidad con el nombre de Logos y que se reveló como el ángel de Jehová. Amén. Y por supuesto, el Espíritu Santo, que ya dijimos. En el Nuevo Testamento, que revela y clarifica la progresión revelacional de la Escritura. Diga conmigo: progresión revelacional de la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que en el Antiguo Testamento queda como en figura o queda como no clarificado y queda todavía como en capítulo, en el Nuevo Testamento se clarifica, se revela y se entiende a claridad. ¿Me explico? Ejemplo: el hombre en el Antiguo Testamento se concibe como una dicotomía, que significa que está hecho de dos sustancias. Una sustancia material, cuerpo, y otra sustancia espiritual, alma, espíritu. Pero en el Nuevo Testamento ya no se le presenta como una dicotomía, sino como una tricotomía, donde se reconoce que hay dos sustancias, pero que en una de ellas hay dos elementos y en otra hay un elemento. En la sustancia material hay un elemento, es el cuerpo, pero en la sustancia espiritual tenemos dos elementos, alma y espíritu. Por lo tanto, la tricotomía se refiere a los tres elementos que conforman al hombre, y la dicotomía se refiere a las dos sustancias que forman al hombre. Entonces es una progresión revelacional, es decir,
mientras avanza la entrega de la escritura o de la revelación de Dios para su pueblo, se va entendiendo con más claridad lo que Dios ha revelado. Es tal así que lo voy a asustar. Dice la palabra que cuando Moisés vio la zarza y tuvo el encuentro con Dios y le dice: mira, y si me preguntan allá quién es el que me envía, diles Yahweh. Y le aclara y le dice a los de ayer, es decir, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a ellos no me les revelé con este nombre, les dice. O sea, antes de Moisés no existía el nombre Yahweh. Mire cómo es la cosa. Entonces Moisés vive y saca al pueblo de Israel en el año 1446 antes de Cristo. Y si Adán, en el cálculo genealógico, vive en el año 4000 antes de Cristo, significa que habían pasado 2500 años en los que no se conoció el nombre Yahweh. Solo se conocía como Dios y san se acabó. Pero no se usaba el nombre Yahweh. El nombre Yahweh se lo reveló a Moisés en la zarza, 1446 antes de Cristo. Eso se llama progresión revelacional. Entonces, ya en el Nuevo Testamento, casi concluyo por el tiempo, qué lástima. Pero ya en el Nuevo Testamento se dejan ver con esplendor pasajes en donde las tres personas de la deidad participan simultáneamente. ¿Qué quiere decir simultáneo? Al mismo tiempo, en el mismo momento. Y el primer pasaje es el que ya leímos, en donde Jesús va al bautismo. Jesús pasa las aguas bautismales y en ese momento simultáneo el Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal como de paloma, la segunda persona manifestándose. ¿Y cómo se manifiesta la tercera persona en mención ahí? Como una voz desde los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia o contentamiento. Entonces, en el bautismo, ahí estuvo el Padre, ahí estuvo el Hijo y ahí estuvo el Espíritu Santo. También en Mateo 28, 19, 20, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere fuera bautizado, y bautícenlos en el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También aparece. Pero mire lo que dice Juan 14, 26, así rapidito. Señor, dame agilidad en mis deditos, aleluya. Juan 14, 26 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Es decir, ahí aparecen los tres. El Consolador, el Padre lo va a enviar en mi nombre. Aparecen las tres personas. ¿Dónde más? Busquemos también más adelante el 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, otra vez va a venir el Consolador. 1, yo enviaré. 2, del Padre. 3, ¿ya? Sigamos. 2 Corintios 13, 14. 2 Corintios 13, 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Se colocan a las tres personas en el mismo nivel de dignidad y deidad. Amén. Continuemos rapidito. Gálatas 4:6. En el 4:6 de Gálatas dice: y por cuanto sois hijos, Dios
envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Dios, el Padre, envía el Espíritu Santo de su Hijo, el Hijo Jesús. Otra vez están ahí los tres. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre, uno, de nuestro Señor Jesucristo. Dos, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde más? Efesios 1:13. También en él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Entonces se menciona en el capítulo 1 al Padre, al Hijo y a nuestro Señor Jesucristo. Le menciono Efesios 2:18, 2 de Tesalonicenses 3:5, Hebreos 9:14 y Primera de Pedro 1:2, donde de igual manera se mencionan a las tres personas de manera simultánea en un mismo acto. Como parte final, la Trinidad también es la triple fuente de nuestra salvación. Cristo repetidas veces dijo: yo no he venido por mi cuenta, a mí el Padre me envió. Y Él dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Vosotros sois escogidos de mi Padre, benditos de mi Padre. Lo cual dice que es el Padre el que nos escogió. Y eso lo dice categóricamente Efesios capítulo 1, verso 4. Dice: según nos escogió en Él. ¿Quién nos escogió? El Padre. ¿En quién? En Cristo. Entonces, ¿quién nos escogió? El Padre. Entonces el Padre nos escoge para salvación. Entonces diga: el Padre elige. El Padre nos elige. Ahora, el Padre nos elige para ser salvos. Pero ¿y si Cristo no muere por nosotros en la cruz? Cristo tuvo que morir. Por eso tuvo que dejar su gloria, nacer como hombre, padecer en la cruz del Calvario, entregar su vida. Entonces el Hijo redime. El Padre elige, el Hijo redime. Y finalmente es el Espíritu Santo el que está en plena acción durante todo el tiempo de la iglesia en esta tierra, produciendo el arrepentimiento, tocando el corazón, porque dice que ha venido para convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Entonces ha venido el Señor, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que está convirtiendo. Entonces diga: el Padre me eligió, el Hijo me redimió y el Espíritu Santo me convirtió. Esa es la triple fuente de nuestra salvación. O sea, somos salvos por las tres personas, por Dios en sus tres personas. Finalmente, decimos que existe una sola esencia. No son dos dioses, no son tres dioses, es un solo Dios. Pero que en ese Dios hay tres personas totalmente y claramente diferenciables la una de la otra. El Padre no es el Espíritu y no es el Hijo. El Hijo no es el Padre ni es el Espíritu. Y el Espíritu no es el Padre ni es el Hijo, sino que cada uno es singular en su personalidad, totalmente diferente el uno del otro. Bueno, y entonces, ¿por qué Jesús le dijo a Felipe?
¿Y por qué me preguntas, Tomás? El que me ha conocido a mí ha conocido al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Pues si no son una esencia, pues. Es una esencia. En esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Me explico? Son una esencia, y en esa esencia, tres personas totalmente distintas. Que el Señor nos dé luz revelacional, claridad espiritual y un corazón receptivo a su verdad, para que seamos bendecidos con estos misterios que, como dije, se le van a terminar de aclarar cuando lleguemos a la patria celestial. Allá le van a aclarar todos los misterios que aquí los teólogos se enredaron y convirtieron la teología o el conocimiento en una guerra de las galaxias, en donde uno le están tirando a otro. Anclemos nuestra fe en la obra redentora, en Cristo Jesús. Vivamos el Evangelio con santidad, cuidemos la salvación con temor y temblor, alejémonos del pecado, cerrémosle el corazón al diablo, al mundo, al pecado, a la tentación, y vivamos para Dios. Amén. Hermanos, esto es palabra de Dios. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias por revelarnos, por hablarnos, por instruirnos. Gracias por cada uno de nuestros oyentes a través de las redes. Les bendecimos en el amor de Cristo. Y les invitamos todos los días, martes, jueves, 6 de la tarde, domingo, 9:30 de la mañana, todo en horario de Centroamérica.